Muy bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a este último día de capacitación, cerrando con broche de oro. Voy a presentar a nuestra ponente del día de hoy, a la licenciada Stephanie Antesana. Ella es profesional en el área de la educación y la investigación, con una sólida formación académica multidisciplinaria. Es licenciada en arquitectura y licenciada en inglés. Ha desarrollado una trayectoria académica centrada en la investigación científica, cuenta con una maestría en investigación científica y actualmente cursa el doctorado en educación y dirección de investigación. Su formación se complementa con diplomados en metodología de la investigación científica, estadística aplicada, investigación cuantitativa y educación superior basado en competencias. Bienvenida, estimada licenciada, le cedo la palabra. Buenas noches a todos, buenas noches Inge, muchas gracias por la invitación y por la presentación también. Bueno, saludarlos a todos ustedes colegas, un gusto estar presente acá con la universidad apoyando siempre lo que son los cursos de capacitación continua y bueno, vamos a iniciar con esta presentación que he preparado para hoy. Es un resumen porque es bastante extenso el tema de metodología de investigación, pero he tratado de resumir los puntos más importantes y quizás los puntos donde tengamos más dudas al momento de hacer una investigación. Bueno, quiero empezar esto con diferentes bloques. El bloque uno es el de paradigmas de investigación. Bueno, ¿qué es un paradigma? Un paradigma está compuesto de tres componentes. El primero es la ontología, que es la naturaleza de la realidad, la epistemología, que es la naturaleza del conocimiento, y la metodología, que es la manera en la que nosotros investigamos. Entonces, si buscamos un concepto, vamos a entender que es un sistema de supuestos filosóficos compartidos que guían cómo concebimos la realidad, el conocimiento y la metodología de investigación. Ahora, ¿por qué yo les planteo el tema de paradigma? Porque muchos de nosotros conocemos que en la investigación tenemos eh, investigación cuantitativa, cualitativa y mixta, ¿verdad? Estos son enfoques de investigación, los cuales están bajo un paradigma, ¿no? Existen varios paradigmas. Yo solamente les he traído tres que son los que más se usan o más vamos a utilizar, ¿no? El primero es el paradigma positivista, que dentro de lo que es la realidad busca que sea objetivo, único y medible, ¿no? Una pregunta típica es cuánto, con qué frecuencia y los datos que obtenemos por lo general son datos numéricos o estadísticos. Entonces, solamente con estas pautas que yo ahorita les menciono, en su opinión, este paradigma, ¿a qué enfoque de investigación se alinea? ¿Al enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto? ¿A cuál de los que conocemos? Te pueden escribir en el chat igual si es que tienen alguna opinión quizás. Y dicen cuantitativo, el cuantitativo. Excelente, muy bien, gracias a los participantes. Sí, cuando hablamos del paradigma positivista siempre va a ser el enfoque cuantitativo, ¿no? Em, Algo que alguna vez eh, di como ejemplo es que el paradigma positivista y el enfoque cuantitativo, trabajo este paradigma, es como sacar una foto a lo que existe, ¿no? Es tal y como observamos la realidad. No tenemos que interpretar la realidad, simplemente es anotar lo que usted ve, nada más. Ahora, cuando nosotros queremos eh,
observar la realidad de una forma subjetiva, interpretando, analizando desde mi perspectiva, de perspectiva de otras personas, qué sucede en esa realidad. Eso está bajo un paradigma interpretativo, ¿no? Donde yo voy a hacer preguntas como ¿qué significa? ¿Para? ¿Cómo? Entonces los datos que yo voy a recolectar van a ser narrativos y van a ser experienciales. Entonces, como ya se darán cuenta, este paradigma está enfocado en lo que es investigaciones cualitativas, ¿no? Y por último tenemos el pragmático, que este va a depender del problema, ¿no? Si la realidad puede ser quizás medible, pero yo quiero darle una realidad también subjetiva donde yo pueda construir esa realidad socialmente, entonces estamos hablando de un paradigma pragmático, ¿no? La pregunta típica va a ser una integración de ambas, tanto cuantitativo como cualitativo, y los datos de igual manera van a ser de ambos. Ahora, si yo les consulto cuál de estos tres enfoques, que son cuantitativo, cualitativo y mixto, es, por así decirlo, más sencillo, porque no lo es, de investigar, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cuál de estos tres enfoques tiene puede ser más llevadero para un investigador, quizás? Cuantitativo, a ver si alguien más contesta, si también dicen cuantitativo. ¿Por qué no dice en el área de la ingeniería el paradigma positivista? El enfoque cuantitativo, excelente, cuantitativo. ¿Y por qué no cualitativo? ¿Quién me puede decir por qué no cualitativo? ¿Qué pasa con el cualitativo que no? ¿Por qué es más complicado, más complejo? Porque muchas veces, porque depende de la percepción y la opinión, por la subjetividad, excelente. Porque muchas veces le hacemos la consulta a los chicos, no a los estudiantes, cuando hacen sus temas y demás, cuando ellos están empezando en lo que es investigación, muchos de ellos se van por la parte cualitativa, pensando que es más sencillo por el hecho que no tenemos que hacer análisis de datos estadísticos, ¿no? Pero la realidad, como ustedes bien lo mencionan, es muchísimo más compleja, no solamente por cómo se tiene que recolectar datos, sino también cómo se tiene que analizarlos. Es un proceso bastante extenso, bastante largo, entonces es muy complejo. Y yo consideraría que es para un investigador que ya tiene bastante experiencia el que pueda hacerlo. Ok, ahora bueno, les he traído aquí tres casos o situaciones muy pequeñas, cortas, y quisiera que en el chat, o si alguien lo puede mencionar también, me escriban, por ejemplo, la situación 1, ¿es positivista, es interpretativa o es pragmática? Lo mismo con la situación 2 y la situación 3. No, si la situación 1 dice, quiero comparar el rendimiento en exámenes escritos versus en orales en 300 estudiantes usando calificaciones de 3 facultades. La situación 2 dice, quiero entender qué significa para los estudiantes de trabajo social el proceso de elaborar tesis. Y la situación 3, quiero saber cuántos docentes usan tecnología y entender por qué algunos deciden no usarla. Ver, eliminar esa. No. Pueden poner en el chat. Ahí. Ignoremos eso. Voy a poner en el chat S1, que es positivista, una P o una I si es interpretativo o P si es pragmático. A ver, veamos esta parte.
Excelente, muy bien, gracias por su participación. Ahora esperemos un minutito más si alguien quiere o si está escribiendo su respuesta. Excelente. Excelente, gracias, gracias. Muy bien. Sí, está exactamente en lo correcto, ¿no? Tenemos aquí la situación 1 positivista, la situación 2 es interpretativa y por último la situación 3 es un tema pragmático, ¿no? Su enfoque es mixto, su enfoque es cuantitativo y su enfoque es cualitativo. Bueno, pasando a lo siguiente, nosotros en investigación tenemos también, bueno, tenemos paradigmas, tenemos enfoques y también tenemos alcances de la investigación. ¿Qué tan profundo yo voy a investigar? ¿No? Tenemos 4, hay más, pero estos son los básicos que manejamos, ¿no? Cuando hacemos una investigación con un alcance exploratorio, estamos hablando que queremos conocer, analizar un tema que no es muy estudiado o es novedoso. En su momento, en el 2020, eh, pues muchos investigadores analizaron lo que fue el COVID, ya sea en el área de salud, en el área de educación, en el área de psicología y demás. Entonces, muchas de esas investigaciones tuvieron un alcance exploratorio. ¿Por qué? Porque no habían datos acerca de esa enfermedad, ¿no? Dentro de sus limitaciones, pues requiere bastante análisis porque no hay antecedentes. Luego tenemos el explicativo. El explicativo está dirigido a responder las causas de los eventos o fenómenos, siendo este de mayor profundidad. En sus limitaciones requiere un control más riguroso de las variables para demostrar que una realmente produce el efecto en otra. Luego está el alcance descriptivo, el cual busca especificar las propiedades, características y perfiles de las personas, grupos o fenómenos. Este requiere un conocimiento previo del área para saber qué dimensiones específicas se van a medir. Y por último está el correlacional, el que va a asociar dos o más conceptos o variables para conocer cómo se comportan entre sí. En este, el investigador debe tener cuidado en no asumir que porque dos variables eh, están como juntas, esta es causa de la otra. Ahora, nosotros generalmente cuando hacemos tesis o proyectos de pregrado, usamos o tenemos nuestro alcance es descriptivo, porque generalmente hacemos una descripción de la realidad, ¿no? Ahora, cuando hacemos tesis de maestría, nuestro alcance, el que nos piden, es correlacional o explicativo. Y bueno, explicativo también lo pueden pedir en lo que es un doctorado, pero eso es para que nosotros vayamos conociendo también a qué alcance o qué tan profundo se pueden hacer estas investigaciones. Ahora, dentro del enfoque cuantitativo, nosotros tenemos varios diseños, ¿no? Tenemos dos principales, que es el diseño experimental y el diseño no experimental. Dentro del diseño experimental están los pre-experimentos, los experimentos puros y los cuasi experimentos. Y dentro de lo que son no experimentales tenemos las investigaciones que son transversales o longitudinales. Entonces, cuando yo explico, en los diplomados igual piden un enfoque descriptivo, ¿no? Porque generalmente en diplomados piden lo que son monografías, entonces son descriptivas. No hay un análisis en sí de variables o correlación de variables, es descriptivo. Entonces, cuando yo voy a hacer mi investigación y yo ya sé está bajo el paradigma positivista, sé que es cuantitativo, pero también tengo que explicar si va a ser experimental o no experimental. Ahora, dentro de lo que es los transversales, quiere decir que yo solamente voy a tener una toma de muestra,
solamente voy a trabajar con esa población una vez. Cuando hablamos de longitudinales, estamos hablando que nosotros vamos a tener varias tomas de muestra. Esto dependiendo de qué es lo que quiere conocer el investigador, ¿no? Puedo tener aquí mi primera muestra en febrero, luego volver en marzo, luego volver en abril y demás, ¿no? Estas investigaciones longitudinales pueden tomar de 6, un año, 2 años, dependiendo de qué es lo que el investigador busca conocer. Cuando hablamos de investigaciones experimentales, que son preexperimental, puro y cuasi, en el preexperimento quiere decir, bueno, a ver, en los no experimentales, antes de saltar al otro, yo no estoy haciendo, no estoy, ¿cómo les puedo explicar? No estoy haciendo ningún cambio en la sociedad a la que yo estoy analizando. Simplemente estoy recolectando datos, ya sea una vez o varias veces, de lo que existe, de la realidad que existe. En cambio, cuando yo digo que voy a hacer una investigación cuantitativa experimental, quiere decir que yo voy a hacer algún cambio. Es decir, que voy a tener, por ejemplo, para que se entienda mejor quizás esta parte, yo voy a tener dos cursos, ¿no? El curso A y el curso B. Entonces, al curso A, según yo leí muchos artículos y revisé algunos proyectos de investigación y decía que si a los estudiantes se les daba una manzana todas las mañanas iban a tener un mejor rendimiento académico. Entonces yo voy a hacer mi experimento también con mis estudiantes, ¿no? Al grupo A yo le voy a dar las manzanas y al grupo B no le voy a dar nada. Ellos van a seguir tal y como siguen normalmente en sus vidas diarias, ¿no? Entonces yo voy a explicar esto por un mes, ¿no? Obviamente al inicio tengo que hacer algún tipo de prueba con ellos, ya sea un examen o algo, y ese mismo examen se tiene que repetir al final de la prueba. Ese examen tiene que ser el mismo tanto para el grupo A como para el grupo B, si estoy viendo el tema de rendimiento académico, que es el ejemplo que les doy ahorita. Entonces, un preexperimental es cuando usted solo tiene un grupo. Yo soy docente solo del grupo A, no tengo B, C, D, no. Solo tengo un grupo, el grupo A. Entonces, con ellos voy a hacer mi experimento. A ellos les doy las manzanas y veo qué resultado hay. En cambio, cuando yo tengo dos grupos, eso es un cuasi experimento. Porque a un grupo puedo darles las manzanas y al otro no. Y puedo hacer esa comparación. ¿Será que sí es verdad? ¿Sí existe? Esa va a ser mi hipótesis. Sí hay un mejor rendimiento académico por la alimentación, digamos así, de los estudiantes. Entonces, ese es un cuasi experimento. Y por último, el experimento puro es cuando yo ya tengo más grupos, por ende no tengo tanto sesgo en mis resultados, porque obviamente en cada grupo voy a tener diferentes variables que afectan en mis resultados, ¿no? Entonces, en dos grupos es un poco complejo, pero cuando yo tengo más grupos, mi investigación está muchísimo más sustentada, porque evito tener ese sesgo. No sé si hay alguna consulta en esta parte. Bueno, pasemos al siguiente, que son los diseños de investigación cualitativos. Hay más diseños, son creo que 6. Aquí solamente les he puesto 4 que son los más utilizados. Cuando yo hablo de si voy a hacer un trabajo de investigación cualitativo, quiere decir que yo tengo que regirme en uno de estos 4 diseños de investigación. No puedo decir simplemente voy a hacer una investigación cualitativa. Ah, buenísimo, pero ¿y qué diseño tiene tu investigación cualitativa? Entonces aquí es donde entra esto. Y lo mismo pasa con el cuantitativo. Yo no puedo decir simplemente voy a hacer una investigación cuantitativa, donde no hay
un diseño que yo estoy siguiendo. Entonces, ¿en qué se está guiando usted para hacer su investigación? Ahora, cuando hablamos de teoría fundamentada, estamos diciendo que no existe esa teoría. Yo la voy a crear. ¿En base a qué? A lo que observe, a otras teorías y crear la mía. Es por eso que este tipo de investigación o este diseño de investigación es muy complejo. Cuando hablamos de diseño etnográfico, quiere decir que yo voy a trabajar con una comunidad, ya sea quizás con un grupo, ¿cómo se llama esto? Cultural, étnico-cultural. Quizás yo quiero saber cómo es que este grupo eh, se comunica de manera efectiva con sus pares, ¿no? Porque ellos utilizan otro idioma, no utilizan el español. Entonces yo quiero saber cómo es que ellos eh, se comunican efectivamente entre ellos, no sé, algo así. Este diseño etnográfico generalmente y casi siempre se utiliza cuando yo tengo estos grupos culturales, ¿no? En donde se quiere analizar algo acerca de ya sea esa cultura o ese contexto. Cuando hablo de diseño narrativo, me refiero, por ejemplo, a las biografías, autobiografías que existen, entonces donde existe esa narración de una realidad que existió o que existe. Eso es un diseño narrativo. Cuando hablo de una investigación-acción, aquí yo les puedo dar el ejemplo cuando se hacen las interacciones en la U, ¿no? Todas deberían ser investigación-acción. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo un diagnóstico, para los que se hace seguimiento, ¿no? Se hace un diagnóstico, se hace un plan, se hace una implementación de ese plan, se tiene resultados y luego se vuelve a la comunidad para hacer las mejoras o en estos resultados encontré muchas cosas quizás, entonces vuelvo para hacer esas mejoras. Ese es un diseño de investigación cualitativo, de investigación-acción, que es el más utilizado, creo yo. ¿No? Es el que por lo menos he visto más. Ahora, bueno, hasta aquí, antes que pase al siguiente bloque. ¿Hay alguna duda o consulta respecto a lo que son paradigmas, enfoques o los diseños de investigación que existen? ¿Los conocían? Quizás conocían algunos, no conocían todos los que se mencionaron. ¿Lo utilizan ustedes en sus proyectos de investigación que están realizando quizás? Si tenemos aquí docentes investigadores. Los paradigmas. Ya. Nosotros tenemos tres paradigmas. Se los voy a poner así. Tenemos tres paradigmas, ¿no? Yo les digo que son como unos paraguas, porque estos paradigmas engloban al enfoque de investigación. Ellos ya dictaminan cómo es que yo voy a observar la realidad, voy a hacer esa percepción de la realidad y cómo yo tengo que investigar. Eso es un paradigma. Entonces existe el paradigma positivista que dice que yo voy a observar la realidad objetivamente y que voy a tener resultados que puedo medir. Eso es un paradigma positivista. Por ende, para nosotros, eso es un enfoque cuantitativo, ¿no? Que ya conocemos. Cuando hablamos del interpretativo, quiere decir que yo observo la realidad de forma subjetiva, donde yo me puedo involucrar con esa realidad existente, ¿no? Por ende, los resultados van a ser narrativos, no numéricos, como en el positivista. Esto es un enfoque cualitativo. Y por último está el pragmático, que une ambos.
tiene una parte positivista y una parte interpretativa, por ende estamos hablando de investigación mixta. El diseño etnográfico, étnicos, culturales, o puede ser aplicado a otro grupo de personas como deportistas o artistas. Muy buena pregunta. Por lo que yo he visto, ¿no? Los trabajos de investigación que yo he visto, todos los que he visto han sido de temas culturales, pero yo sí considero que se podría trabajar en estos grupos como ser deportistas o artistas o también personas con algún tipo de, eh, quizás llamarlo así, discapacidad auditiva o visual, para ver cómo ellos, porque es cualitativo, es más narrativo. Entonces, yo considero que sí, pero habría que hacer una revisión de este diseño para ver si es que está dentro de sus limitantes. Ok, gracias por sus consultas. Pasemos al bloque 2. Esto lo vamos a pasar rápidamente porque es la parte de la pregunta problema, ¿no? Entonces, hay 4 cosas que sí tienen que tener sus preguntas problema. Uno, tiene que ser específica, ¿no? Tienen que delimitar en su pregunta, así como también en su título y en su objetivo, población, contexto geográfico y temporal. Tiene que ser empírico, puede responderse con datos observables, en caso, bueno, en ambos, ¿no? Observables, no solo argumentación. Acotada, puede responderse por recursos, con los recursos y el tiempo disponible. Y debe ser relevante, porque esto debe aportar conocimiento útil a la práctica o a la disciplina en la que se está haciendo la investigación. Entonces, algo sí que yo les decía siempre a mis alumnos es el título, si está bien hecho, si está bien ejecutado, en su objetivo lo único que deberían cambiar es el verbo. Y en la pregunta añadir ya sea, o sea, la pregunta es si, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y demás? Pero ojo, para eso tiene que estar bien ejecutada su pregunta, es su título, para poder aplicar esto que yo les digo. Y para eso tienen que haber hecho su árbol de problemas, identificar cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuál es el problema central, cuáles son sus variables, porque dentro de la pregunta están las variables también. En el caso de que sean investigaciones, bueno, casi en todas. Por más que sea descriptiva, usted tiene una variable que es la que va a describir y la que va a analizar. Entonces, eso tiene que estar en su título, en su objetivo y en su pregunta-problema. Ahora, acá tengo 2 preguntas y es bastante sencillo. ¿Cómo mejorar la educación universitaria? Y la otra es, ¿qué estrategias de retroalimentación utilizan los docentes de primer año de odontología de la 1 en el semestre 1-25? Es evidente cuál está bien. Ahora yo quiero que me digan por qué esta primera pregunta es incorrecta. Lo pueden escribir aquí en el chat o si alguien lo quiere decir, excelente, pueden hacerlo. ¿Por qué está incorrecto? ¿Qué está mal en esa pregunta? No específica, nada específica. ¿Qué le falta a la pregunta? Delimitación, ya, excelente. Población, variables, tiempo de estudio, excelente. Sí, ¿por qué? ¿Por qué es importante poner todas estas, tanto la delimitación espacial, temporal, la población y las variables?
¿Por qué es importante poner eso? Porque cuando yo hago una pregunta tan amplia, como decir, ¿cómo mejorar la educación universitaria? Uno, yo le diría, pero ¿a qué educación universitaria se refiere? ¿Se refiere a la educación universitaria de Bolivia, de Santa Cruz, de Latinoamérica, del mundo? Entonces, imagínense cómo van a analizar la educación del mundo. O sea, no es posible. Bueno, pero es un trabajo sumamente extenso que una persona no lo puede hacer, ¿no? Otro, la población, ya, educación universitaria, pero de algún semestre específico, y ahí entra el lugar de qué universidad, porque hay diferentes tipos de universidades, ¿no? Entonces, no podemos englobar todo. Entonces, eso es algo que es un error bastante común, eh, que se tiene que revisar y que tienen que tomar en cuenta cuando, por ejemplo, están revisando los trabajos de los chicos. Tal como lo dijeron, la pregunta 1 es demasiado amplia, no limita nada, no hay población, es imposible responder con datos observables y cualquier respuesta sería válida, por ende no es empírica. Ahora la otra, por su lado, pues tiene la población, tiene el contexto, es medible, ya sea por observación o entrevistas, y está acotada a un semestre o a una facultad. Ya. Bueno, a ver, vamos a hacer un ejercicio muy cortito, muy simple. Yo quisiera que ustedes analicen o identifiquen un problema real que tengan tanto como docentes o en su disciplina, en su área. Dos, que me formulen una pregunta que pueda ser investigable, que redacten un objetivo, aunque creo que aquí ya está muy largo. Dejemos el objetivo de lado, pero si lo hacen, excelente, lo revisamos. Y por último, ¿qué paradigma utilizarían para ese problema que ustedes han identificado? Hagámoslo muy breve. Si ya tienen, por ejemplo, sus trabajos de investigación, sería genial que aquí me describan un poquito el problema, la pregunta y el paradigma, principalmente eso. O principalmente si ya es un trabajo que ya tienen, la pregunta y el paradigma, para hacerlo más corto. Pero los que escriban todo igual, lo revisamos, no hay problema. Entonces, a ver, los espero aquí en el chat para revisar, para ver cómo estamos. O si alguien quiere explicar su tema, para que lo veamos, lo analicemos muy rápidamente, sería bueno. Bueno, mientras trabajan, mientras escriben, voy avanzando para que no nos quede muy corto el tiempo y ya luego voy revisando qué nos escriben. Ya, el siguiente punto
como les digo, he tratado de resumir todo lo más que se pueda, entonces cualquier duda igual la anotan para que se las pueda responder. Nosotros cuando hacemos trabajo de investigación tenemos una población, una muestra. La población es el total de los elementos que se van a investigar, ¿no? Por lo cual es muy complejo, muy complicado trabajar con una población tan grande. Es por eso que nosotros hacemos una muestra, ¿no? Cuando hablamos de investigaciones cuantitativas, nosotros tenemos que hacer una muestra que, eh, por llamarlo así, tenga, en el futuro me sirva para hacer esa comparación. No sé si me entienden. Hay una palabra para esto, pero se me ha ido. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Dice, la población es todos los estudiantes de la universidad. Su alcance es grande o infinito. Bueno, no, en este caso sí es finito porque existe un número, una población que conocemos. Infinito es cuando uno no sabe cuánta población existe, por ende se hace un cálculo, una fórmula para hacer la muestra de una población finita, donde usted conoce el número de personas, y una población infinita cuando usted no sabe cuánta población tiene, ¿no? La muestra es una porción o subconjunto de esa población. Ejemplo, 100 estudiantes de la universidad. Es más pequeño, es más manejable, ¿no? Por ende, esto nos va a ayudar a mejorar, a manejar mejor nuestra muestra en tema de ahorro de costos, tiempo, viabilidad y calidad. Dentro de las muestras, nosotros tenemos dos tipos: el muestreo no probabilístico y el muestreo probabilístico. Ojo, esto solo se usa en investigaciones que tienen un enfoque cuantitativo, porque cuando es un enfoque cualitativo, ya se los explico en un segundo, para que no nos confundamos. Cuando es muestreo no probabilístico, eso quiere decir que no cualquier persona puede ser parte de la muestra. Por lo general, el investigador es el que decide cómo va a seleccionar su muestra. Y hay 4 tipos básicos. El primero es por conveniencia, donde el investigador decide, ¿no? Así como el ejemplo que yo les expliqué, ¿no? Yo tengo un grupo donde doy clases, entonces esa va a ser mi muestra. Es un muestreo por conveniencia. Un muestreo bola de nieve es cuando yo tengo un caso. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene una enfermedad muy poco conocida o quizás algún tipo de cáncer, por así llamarlo. Entonces, esa persona quizás, como va a hacerse curaciones o va quizás a otros centros, quizás él conoce a otras personas que tengan la misma patología. Por ende, este soy yo, el investigador, y este es el caso que les comento. Él podría ayudarme a conseguir 2 personas más. Ya no tendría solo 1 o 2, ¿no? Porque puedo tener 2 pacientes. Entonces, estos me pueden ayudar a conseguir 2. Por ende, ya no voy a tener solamente 2 casos. Voy a tener 6. Y estos 2, quizá uno me consiguió uno más y bueno, no me consiguieron a nadie más. No conocían a nadie más. Esto es un muestreo bola de nieve. ¿Ok? Luego tenemos el muestreo por cuotas, que es cuando yo tengo varios grupos, ¿no? Y yo quiero sacar una muestra de cada grupo. Por ende, el investigador decide cuántos voy a sacar de cada grupo o de cada curso. Y luego está el muestreo de libertad crítico por juicio, ¿no? Cuando quizás es un caso delicado y yo hago la selección de esas personas de acuerdo a un juicio o con algunos expertos quizás, y les puedo mostrar esos casos, entonces ahí elijo quiénes van a ser mi población. Entonces, como se darán cuenta, todos estos los maneja el investigador. Cuando es un muestreo probabilístico, quiere decir que cualquier persona de la población, de su población que está estudiando, puede ser elegida para la muestra, ¿no? Tenemos el aleatorio simple,
donde es como una ruleta, cualquier persona puede ser parte de la muestra. Sistemático, cuando yo tengo, por ejemplo, nosotros los docentes tenemos lista de los estudiantes, ¿no? Por ende, yo puedo decir que pasando 5 números de mi lista, esos van a ser los elegidos para mi muestra, ¿no? Eso es sistemático, porque yo estoy sistematizando, por así decirlo, a cuántos voy a elegir. No estoy eligiendo ni nombres, ni apellidos, ni nada. Simplemente de acuerdo a ese número que elegí, yo voy a seleccionar a mi muestra. Estratificado. El estratificado es similar al por cuotas, solamente que en este punto yo voy a poder elegir. Bueno, yo tengo que elegir a mis grupos sin yo poder intervenir como investigador, ¿me entienden? Entonces, yo los elijo ya sea como por un sorteo, cosa de que cualquiera del grupo A, B y C tenga esa probabilidad de ser elegido. Y bueno, por último está por conglomerados. Pasemos al siguiente bloque, que son las técnicas de instrumentos de investigación. Nosotros tenemos técnicas de investigación, que es ese procedimiento sistemático, y tenemos instrumentos. Estas dos cosas están ligadas. Si yo digo que mi técnica de investigación va a ser una encuesta, eso quiere decir que mi instrumento va a ser un cuestionario, ya sea impreso o digital. Ahora, ojo, cuando yo estoy utilizando alguna técnica o instrumento, esta técnica e instrumento debe pasar por ciertos, llamémoslo así, filtros, ¿no? El primero se llama validación, donde yo debo hacer validar como investigador mi instrumento, que viene a ser el cuestionario. El más conocido es una validación por expertos, ¿ya? Entonces yo le voy a llevar mi cuestionario a 2 médicos expertos en materia y quizás una persona experta en metodología, eso es lo ideal, ¿no? También se hace una pequeña muestra piloto con el cuestionario para sacar lo que es el alfa de Cronbach. Esto se utiliza generalmente cuando son investigaciones cuantitativas. Ojo con esa parte. Las encuestas las usamos en investigaciones cuantitativas. Entonces es por eso que utilizo técnicas que son numéricas. El alfa de Cronbach lo usamos en SPSS y con esta muestra piloto yo puedo saber qué preguntas tienen una puntuación baja, por ende hacen que mi alfa de Cronbach baje. Cuando usted tiene 1 en el alfa de Cronbach, quiere decir que su instrumento está perfecto, es excelente. Pero eso va bajando de acuerdo a cómo está estructurado y a qué respuestas les han dado. ¿Ya? Entonces, esos son los filtros básicos, ¿no? Y bueno, también hay otro, que es el de la validez. ¿Ya? Ahora, como se dan cuenta, es bastante complejo. No es simplemente hacer una encuesta y listo, voy con mi población y listo, le hago la encuesta. No funciona así. Cuando ustedes hacen una investigación, tienen que sí o sí usar instrumentos que ya existen. Hay instrumentos que ya están validados, ya son usados. Entonces, deben guiarse en esos. Porque si yo me pongo a crear mi instrumento, tengo un gran sesgo de que va a estar incorrecto. Por más que yo lo haga validar con expertos, que haga todo este proceso que les explico, de igual forma yo tengo un sesgo muy grande. Porque uno, yo no soy ni psicólogo ni experto en hacer instrumentos de investigación. No tengo esa expertise todavía de hacer un instrumento. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte.
Por eso generalmente lo que se hace es que se buscan estos instrumentos, ¿no? Que ya han sido validados, que ya son usados tanto en la parte del área de salud como en el área de educación y en las diferentes áreas que existen. Ya hay muchos instrumentos que se usan. Es por eso que es muy importante y es vital que antes de hacer una investigación ustedes hagan el proceso de hacer la revisión de ya sean artículos, tesis. Yo sugiero artículos porque son más llevaderos al momento de revisarlos. Pero cuando usted revisa una tesis se da cuenta el por qué es tan extensa una tesis, ¿no? Ahí le explica todo y cada detalle. Entonces, esa es mi recomendación. Por eso es que se hace, cuando se hace investigación, el primer paso es hacer esa revisión bibliográfica. En algunos casos, cuando hay más expertise, se hace una revisión sistemática, ¿no? Para conocer qué existe, qué se hizo. Porque por ahí usted está haciendo un tema que no es relevante para la sociedad. Por ende, su aporte científico no es muy válido, ¿no? Entonces, eso como recomendación corta. Luego tenemos entrevistas, tenemos observación. Bueno, de la entrevista nosotros tenemos la guía de la entrevista. Esta puede ser estructurada, semiestructurada o abierta. Cuando sigue cualquiera de esos tres es para cualitativo, pero si ahí solo es cualitativo. Luego tengo la observación. Para eso tengo una guía de observación. Y esta puede ser estructurada, semiestructurada o abierta. Ahora, también hay una guía de observación sistemática. Cuando usted utiliza una guía de observación sistemática, ese es un instrumento cuantitativo. Ojo con esa parte. Luego tenemos la técnica de análisis documental. Para eso el instrumento es una ficha de análisis documental. Y cuando la técnica es hacer análisis de un grupo focal, existe una guía del grupo focal y esto se debe grabar y con el previo consentimiento de todos los participantes. Lo del grupo focal es cualitativo puro. El análisis documental puede ser tanto quali como quanti. Depende de cómo haga usted su ficha de análisis documental, ¿no? No se olviden, es cuantitativo cuando soy objetivo. Yo ¿cómo puedo decir? No interfiero en la realidad que existe. En cambio, cuando yo hago quali, quizás puedo, bueno, no es tanto de poder, sino que interpreto lo que existe. ¿Ya? Eso para que lo conozca. La historia clínica, sí, la historia clínica es un instrumento, en realidad no es tanto así el instrumento, sino que cuando usted quiera usarlo tendría que poner que es una técnica de análisis documental y en su instrumento poner que va a ser una ficha de análisis para una historia clínica, porque la historia clínica es extensa, ¿no? Entonces quizá usted no va a utilizar todo lo que dice la historia. Simplemente va a hacer una recolección de datos básicos. Ahora, Noemí nos consulta cuáles son los validados. ¿Puede darme ejemplos? Por ejemplo, yo estaba buscando el otro día una encuesta de satisfacción para hacer con algunas comunidades, de acuerdo a una intervención que se realice, ¿no? Hacer una encuesta es muy sencillo, pero que tenga esa validez que les menciono, ese es lo complejo. Entonces, para eso yo busqué y me salió, por ejemplo, que es la SERQUAL, si no me equivoco, y ahorita se los puedo mencionar, si me permiten un segundito, para que ustedes lo puedan ver. Dame un segundito. Pero, por ejemplo, eso, ¿no? Yo busqué cuál puede ser un instrumento que pueda utilizar, que ya es validado y que ya se usan en estas intervenciones cuando estamos hablando de lo que es una encuesta de satisfacción.
Entonces ahorita yo les puedo mostrar el que yo tengo. Y lo mismo, por supuesto, existe para las diferentes áreas. Simplemente que, como les digo, es una revisión un poquito amplia de la literatura. Hay que revisar, hay que... Es por eso que es importante hacer la parte de el análisis de, ya sean artículos, ya sean tesis, y no solo de uno, sino de varios, porque entre cada uno varían muchas cosas, muchos datos. Entonces, cuando ustedes lean un artículo, se van a dar cuenta de cómo, qué instrumento usaron. Y se van a dar cuenta cuando lean artículos que están en revistas indexadas, que dice instrumento, cuestionario, y tiene un acrónimo al lado, porque es un instrumento que está validado o que ya es conocido. Sí, es este, se llama CERQUAL, que es un estándar validado internacionalmente para la medición de calidad de servicios. Ese es. Este está compuesto de elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta y seguridad y empatía. Les voy a poner el nombrecito aquí en el chat por si lo quieren revisar, por si lo quieren ver. Dice, ¿cuántas entrevistas podemos realizar para obtener la validación? Para tener una validación, si hablamos de una encuesta, siempre son por lo menos unas 4 a 5 validaciones de expertos, como yo les digo, ¿no? Y las validaciones de expertos, por si acaso, tienen un modelo. Eso ustedes lo pueden buscar. Yo se los puedo mostrar igual, pero ahorita no tenemos mucho tiempo. Pero existen modelos. Si ustedes revisan las tesis, se van a dar cuenta. Las tesis de maestría. Hay modelos de, ¿cómo se llama esto? De validación de expertos. Existen criterios, ¿no? Que les analizan la coherencia, la metodología, la fundamentación y demás. Y al lado está la puntuación, ¿no? Dice 0 a 10, 20 a 30 y así. Otros dicen del 1 a 5. Es dependiendo cómo lo estructuren. Entonces su experto pone sus nombres, pone sus datos y ojo, tienen que llevarle su instrumento, pero también tienen que llevarle cómo se llama cuál es su título, cuál es su objetivo, cuál es su problema, porque si uno le lleva, es lo mismo. Si yo a ustedes les presento un cuestionario que hice, ustedes me pueden decir, está bien, ¿por qué? Porque ustedes no conocen el contexto. Es por eso que es importante cuando se hace esto con los expertos que ustedes les expliquen, que les dejen ahí escrito de qué trata su trabajo. Porque si él no sabe ni siquiera cuáles son sus variables, cuál es su objetivo, cuál es su problema, ¿cómo va a hacer la revisión de su instrumento? Para él va a ser correcto. Quizás le van a hacer algunas correcciones cortas, pero va a ser muy, muy poco realmente. Entonces ahí tienen que tener cuidado. Si es otro campo que no sea de salud, ¿a qué se refiere Lisen Noni? No le entendí su pregunta. Si me la aclara, por supuesto le explico. No se olviden, encuesta, cuantitativo, entrevista, cualitativo, observación, puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo, depende cuál sea su instrumento. Análisis documental, lo mismo, puede ser cuantitativo o cualitativo. Y los grupos focales son cualitativos 100%. A la validación. Ah, claro, por ejemplo, si usted es del área de derecho, por supuesto tendría que, en derecho supongo que usted va a elegir un área de especialidad derecho, ¿verdad? Que va a hacer su trabajo, su proyecto, digamos así, penal. No conozco mucho del tema, pero les doy un ejemplo, ¿ya? Entonces tendría que tratar de conseguir a expertos en el área penal, ¿no? Para que ellos le puedan ayudar.
Es por eso que yo les digo, y ahora imagínense, conseguir a una persona especialista en derecho penal que sepa de investigación. Es muy complejo, es muy, muy complejo, ¿no? Entonces, por eso es que cuando se hace esta elección, se elige por lo menos a 3 expertos en el área, que en el caso que les doy de ejemplo, no serían derecho penal, 3, y los otros 2 deben ser expertos en metodología de investigación, ¿no? Incluso uno, dependiendo del caso, ¿no? Porque la mayoría de estas encuestas las hacen los psicólogos, por lo que yo tengo entendido. Entonces podría incluso ser un tercero más, un psicólogo, pero este psicólogo también tiene que saber investigación. Es por eso que yo les digo, es bien complicado este tema de las validaciones, ¿no? Es por eso que lo mejor es usar este instrumento que ya existe, porque creo que muchísimos instrumentos ya son usados y lo que sí podemos hacer es usar ese instrumento que existe y quizás contextualizarlo un poco y así validar. ¿Me entienden? Así ya no hay ese sesgo tan grande de si todas mis preguntas quizás son correctas o adecuadas. Bueno, vamos al bloque 4, que ya estamos terminando para que no les quite tanto tiempo. Bueno, hay 2 cosas vamos con la primera, que es el análisis de datos. Cuando hablamos de investigaciones cualitativas, nosotros, dependiendo del alcance de nuestra investigación, vamos a hacer ya sea estadística descriptiva o de estadística inferencial. Cuando hacemos descriptiva, en todos los tipos de investigación cuantitativa. Cuando hacemos inferencial, cuando es una investigación correlacional explicativa o también cuando es descriptiva, dependiendo cómo usted haga su análisis de datos. Es por eso que es muy importante cómo usted se plantea el tema, el problema y sus objetivos. Depende de cómo usted se planteó esos objetivos, va a tener que hacer una estadística inferencial. Por ejemplo, eh, las pruebas T se hacen para las hipótesis, ¿no? Para comprobar que mi hipótesis, si estoy en lo correcto o si no, ¿no? Si me voy por la hipótesis nula porque en mi prueba me salió que no, que yo estoy incorrecto. Se dan cuenta que eso va en las investigaciones descriptivas, así de simple, ¿no? Como herramientas tenemos SPSS, que es básico, HASP, Excel igual es muy básico. También está Stata, que me lo puse aquí. Y bueno, como productos tenemos tablas, gráficos, valores P y también los valores de las correlaciones en caso de que sea utilizado. Cuando hablamos de cualitativo, nosotros tenemos codificación abierta. Tenemos codificación abierta y codificación axial. Esto de las codificaciones, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una entrevista, ¿no? Ya sea estructurada, semiestructurada o abierta, va a ser un papel bastante extenso, ¿no? Donde yo tengo que analizar los puntos claves que me ha dado esa persona y hacer esa codificación. Esa es una codificación. Esa es una codificación abierta. Luego lo mismo hago con cada uno de mis entrevistados, para que luego yo agrupe todos esos puntos que he identificado y haga una codificación axial, ¿no? Donde voy a identificar las categorías o las temáticas de las que me está hablando esta población. Como herramientas tenemos Atlas T, En Vivo, MATDA y bueno, esos. Eso de manual ignoren, disculpen, es un error al escribir. El producto tenemos narrativas, categorías y citas. Ahora, el último, bueno, casi último punto que es muy importante y sí o sí se tiene que hacer, cuando yo hago una investigación, no existe si no se publica. Así de simple. Cualquier cosa que yo haga que no se publique, no existe. Entonces, obviamente lo ideal es que nosotros podamos publicar si hacemos un artículo científico, hacer una publicación en una revista indexada y que no esté en esta lista, que es la lista Beatles, que es donde están las revistas
depredadoras que se llaman, ¿ok? En este listado hay muchas revistas que no tienen, eh, ya sea comité de ética, comité editorial, simplemente aceptan los artículos o han debido ver alguna publicación de pública con nosotros este, a un precio económico. No, entonces estas son revistas depredadoras, se la llama. ¿Ok? Luego, por supuesto, una vez publicado su artículo, tiene que ser expuesto en conferencias, ponencias, congresos, seminarios, todo donde usted lo pueda explicar, tiene que ser. Por supuesto, tiene que haber un informe técnico para la institución o para las convocatorias, y si se puede publicar, ya sea otro trabajo que no sea su artículo en capítulos del libro, pues excelente, ¿no? Ese es parte del proceso. Por último, quiero solo mencionar este tema de las consideraciones éticas. Es muy importante que cuando se hagan lo que son estas intervenciones, muy delicado cuando se habla del tema de salud, tiene que haber un consentimiento informado. Este es un formato que ya tiene la universidad, que es para lo que son casos clínicos. Tienen que tener esto sí o sí, porque ninguna revista les va a aceptar su trabajo, su proyecto, si uno, no pasó por el comité de ética de la universidad, dos, no tienen consentimiento informado, no te lo van a aceptar directamente, ¿ya? Porque son requisitos que ellos piden, sí o sí, ¿ya? Entonces, tengo entendido que también existe este consentimiento informado para investigaciones transversales, para lo que es la carrera de Derecho, para la carrera de Sistemas, para la carrera de Contabilidad. Para ellos es uno solo, bueno, no uno solo, sino que no tienen tantos como es para el área de salud que hay para caso clínico, transversal y creo que otros más. Esto lo tiene la dirección, por supuesto, ¿no? Entonces, esto es muy importante y supongo que ya lo deben conocer, ¿no? Mm, ok, bueno, con esto termino. Les agradezco mucho sus respuestas a todas las preguntas que les he hecho. Muchas gracias por asistir. Gracias a la universidad por la invitación. Espero que mi explicación breve de lo que es metodología, me ha faltado muchísimos puntos, sea de gran ayuda para ustedes, para sus investigaciones. Y bueno, si tienen alguna otra consulta, por supuesto pueden escribirla, con gusto los ayudo. Y bueno, gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Ya enviamos el registro de asistencia al grupo, por favor. Las 2 palabras claves también ya están en el chat de la reunión. Didáctica es la primera. Ya no se olviden del tilde. Didáctica. Y la segunda es universitaria. Difusión. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Creo que nadie han despejado todas sus dudas. Muchísimas gracias, estimada licenciada. Muy excelente su explicación y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hay alguien, Noemí, dice respecto a los paradigmas. ¿Cuál es su pregunta, Noemí? Creo que tiene una pregunta con respecto a los paradigmas. Claro que sí, con gusto. Noemí, aclárenos cuál es su duda, entonces con gusto le ayudamos. Dice que no le quedó claro, sí. No quedó claro eso. Ok. Los paradigmas. Como yo les mencioné, hay muchos paradigmas, pero yo les he traído solo tres, que son, uno es el paradigma positivista, ¿ya?
A ver, ¿qué es un paradigma primero? ¿No? Vamos por ese punto. En el paradigma yo voy a hablar de lo que es la realidad, la naturaleza de la realidad, la naturaleza del conocimiento y el cómo investigo. Entonces, eso es un paradigma. Es un sistema de supuestos filosóficos que nosotros vamos a usar como guía para observar esas tres cosas. Es por eso que cuando yo les explicaba del paradigma positivista, les decía, la realidad es objetiva, única y medible. Eso es que está bajo el enfoque que maneja el positivismo es cuantitativo, porque cuando hablamos de enfoque cuantitativo es objetivo, es medible. Ahora, hay otro paradigma es el interpretativo, donde la realidad va a ser subjetiva, va a ser múltiple y que puede ser construida socialmente. Por ende, estamos hablando de un enfoque cualitativo. Entonces, el paradigma es como yo les decía, el paraguas, ¿no? Es el global. Luego del paradigma está el enfoque. Luego del enfoque está el alcance. Y luego están los diseños. El diseño se va a arraigar al enfoque, ¿no? Y el último paradigma, antes que me olvide, es el pragmático, ¿no? Y se alinea con lo que es las investigaciones mixtas, ¿no? Cuando yo tengo quizás una realidad que es medible, pero que va a ser interpretativa por mi persona y otras más, ¿no? Esos son los paradigmas. No sé si respondí su duda, Noemi. Muy bien, gracias. Hay dos. Dice la doctora Tatiana Pasa si es que le puede pasar su número de teléfono. De todas formas la tenemos, ella es nuestra directora de interacción, así que la tenemos en la universidad por si quieren visitarla. Y la doctora Noemí dice, gracias Licen, en los trabajos de investigación universitarios, según su punto de vista, ¿es necesario que lleven hipótesis? Depende del tipo de investigación, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de investigaciones cuantitativas, ellos sí tienen que llevar hipótesis. Cuando hablamos de investigaciones cualitativas, no hay una hipótesis como tal, ¿no? En las investigaciones cuantitativas tiene que haber hipótesis porque usted tiene que responder a esa hipótesis en base a los resultados que ha obtenido de la población. Por eso se hace un análisis de datos y por eso es numérico. Por eso se hace la prueba de student o otras dependiendo de si sus datos o si sus variables son nominales o ordinales. Es muy amplio, es muy largo, pero ese es mi número, ahí se los pasé. Entonces, depende de eso. Pero si es cuantitativo, sí o sí tiene hipótesis. Si no es, no. Muy bien, eso no depende del número de variables, dicen por acá. De las variables, así sea una investigación descriptiva, podría llegar a tener hipótesis, pero si bien por lo general lo que son investigaciones de alcance correlacional, cuando yo voy a hacer la correlación de dos variables o cuando es explicativo que tengo dos variables sí o sí, entonces ahí llevo hipótesis sí o sí, ¿no? Ahí tengo que hacer esa prueba. Pero cuando son descriptivas, igual he visto que hay varias que sí llevan hipótesis, ¿no? Porque como le digo, se supone que la hipótesis la voy a responder con los resultados que yo voy a obtener de la población con la que trabajo. Muy bien, creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias, estimada licenciada. Gracias por compartir su conocimiento y hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Cualquier duda al grupo también pueden dirigirse para su certificado, su asistencia y no se olviden de sus artículos de opinión. Bendiciones a todos.